Este documento a mí me gusta mucho, espero que ustedes también lo disfruten, porque es el más, es el más conceptual de todos. Entonces, a mí este me gusta, no porque quizás sea el más aburrido, entre comillas, para ustedes, voy a tratar de hacerlo un poquito lo más divertido posible. Divertido, por lo menos llevadero. Eh, pero es como sentar las bases, ¿no? Desde acá arrancamos. Si en esto no estamos de acuerdo, el problema es que no podemos ni siquiera empezar con con la letra A de la palabra armonización, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que partir de un conjunto de conceptos y elementos básicos de la medición. Entonces, arranquemos un poquito desde aquí. ¿Qué son esos conceptos y metodología? Y básicamente es qué y un poquito de cómo medir. Sobre todo el qué, ¿no? Y acá, digamos, a ver, el qué significa eh, qué es turismo, ¿no? ¿Qué es, digamos, y es lo que nos vamos a dedicar ahora? ¿Cuál es la cosa que queremos estudiar? Digamos, ¿no? ¿Cómo la definimos? Y vamos a ver que la definición de esta, no es tan fácil ni tan lógica, no sé si lógica, sino, digamos, tan fácil ni tan básica como nos podría parecer a primer momento, que todos pongo en esta mesa y digamos qué es turismo y cada uno quizás tiene una definición y un concepto distinto. Entonces, definir los conceptos y la metodología es fundamental para todo proceso de investigación. Y nosotros, ¿no? La estadística del turismo es un proceso de investigación. Entonces necesitamos explicitarlos claramente. Y a partir de ese, tener este piso que decíamos de comparabilidad y armonización. Si seguro no vamos a estar armonizados si una provincia A y una provincia B tienen, o la nación y una provincia, o como quieran llamar cualquier par o más par de cosas, es si no estamos de acuerdo en los conceptos y las clasificaciones que tenemos que tener en el estudio del turismo. Por suerte, gran parte de esa tarea, digamos, no es una iniciativa nuestra. Digamos, esa tarea, digamos, hace mucho tiempo se inició en el mundo y la posta la tomó la Organización Mundial de Turismo, como debe ser, y entre su comité de estadística, la dirección de estadísticas de la Organización Mundial de Turismo, o UNWTO, y expertos de distintos organismos internacionales, pusieron a disposición un conjunto de estándares internacionales para la generación de estadística de turismo. Hoy tenemos sobre la mesa 3 estándares internacionales, que esos 3 celestitos que tenemos ahí, en realidad 2 son estándares y eso no es una guía. Ahora, digamos, el primero y el más importante, todo hacedor de estadística de turismo necesita, digamos, tener en idea, digamos, de estas recomendaciones. Las llamamos las RIET, Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas de Turismo, que es a lo que hoy nos vamos a dedicar un capítulo de eso. Un capítulo, digamos, que es la definición de turismo. Desde el punto de vista operacional, ¿no? Para la estadística. Después, obviamente, la estadística de turismo fue evolucionando, fue avanzando en el mundo, el turismo, como digamos, nadie creo que hoy tenga dudas aquí ni fuera de esta mesa, es que la importancia y la relevancia económica del turismo cada vez es mayor, y entonces se empezó a pensar, decir, bueno, ¿cómo hacemos para meter este turismo dentro de las cuentas macroeconómicas de los países? Queremos saber, digamos, cuánto es el PBI del turismo, etc. Entonces se creó este segundo manual, que es el celestito de aquel lado, el celestito más oscuro, que se llama Cuenta Satélite de Turismo. Cuenta Satélite es un conjunto de definiciones y clasificaciones que nos permite unir el primer manual, el Sistema de Estadística de Turismo, y un gran manual que se llama el Sistema de Cuentas Nacionales, que es el que mide los grandes agregados macroeconómicos de la Argentina. Entonces, el linking entre las estadísticas de turismo y las cuentas nacionales se realiza en el marco de esta cuenta satélite de turismo.
Finalmente, y una experiencia que nos han copiado de este foro, es no, mentira. Digamos, en tercero, este librito celestito del medio es lo que se llama la guía de compilación, es una recomendación fuertemente de los organismos internacionales, digamos, hacia los que hacen compilación de turismo, que es generar guías para los países, o eventualmente, ¿por qué no?, una provincia u otro, es de las experiencias que generaron otros, ¿no?, en aplicar esas metodologías. Entonces llama la guía de compilación, es eso. Es un manual que trata de resumir las distintas problemáticas que se enfrentaron cuando quisimos agarrar las recomendaciones internacionales y aplicarlas y cómo las resolvimos. Por eso es un manual, es una guía viva que se reedita cada tanto y se va sumando experiencias. Esta guía para nosotros es el foro, ¿sí? Nosotros queremos construir esta guía viva, que sea el foro, de buenas prácticas, de experiencias, que nos lleven a nosotros a compartir esto de las buenas cosas que hicimos o no. No vamos a ir haciendo de a poco, ¿no? Pero bueno, la idea es empezar desde allí. Y bueno, y finalmente, estos manuales son del 2008, del 2008 para acá pasaron mucha agua bajo el puente, pero la más importante, quizás, obviamente, desde el punto de vista de la estadística mundial, fueron la problemática medioambiental, ¿sí? Está claro, la problemática social, y a partir de allí, digamos, Naciones Unidas casi que desembarcó en todos los organismos internacionales, digamos, a partir de los ODS, ¿no?, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es decir, bueno, muchachos, díganos, digamos, la comunidad estadística debe medir, digamos, no solo, digamos, debe medir, obviamente, no sé, el PBI, el turismo, etcétera, pero también debemos medir digamos, la cuestión, digamos, de sostenibilidad en cada una de nuestras prácticas estadísticas. Entonces, digamos, la OMT tomó esto y está elaborando, todavía no está, por eso dice próximamente, digamos, está desarrollando este tercer estándar internacional para la medición de las estadísticas de turismo, que es la medición de la sostenibilidad en turismo. Que incorpora cuestiones económicas, cuestiones medioambientales, que las trae, ¿no?, de las estadísticas, de las cuentas satélites medioambientales, y una discusión bastante importante de qué es los indicadores sociales en turismo, ¿no? Obviamente bien ligados al empleo y a otras cuestiones. Bueno, finalmente, para terminar con esta filmina, todas estas recomendaciones están elaboradas por la OMT y por este grupo, y en todos los casos aprobadas por la Comisión Estadística de Naciones Unidas, que es el organismo rector de toda la estadística mundial. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué aprendemos, digamos, de estos manuales? Y básicamente la unidad de análisis, van a encontrarla ahí arriba, siempre grande, la unidad de análisis dice, no, es lo que queremos observar, el bicho, digamos, la cosa, digamos, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué dice el manual? Dice, bueno, digamos, vamos a empezar con los conceptos más básicos, ¿no? Dice, viaje, es la actividad de los viajeros. Ok. Entonces, gracias por eso, ¿qué es viajero? Entonces dice que es alguien que se mueve entre dos puntos geográficos, cualquiera sea su motivo o duración. Pensemos. Esa es mi casa y ese es un hotel. Entonces está claro que el desplazamiento desde mi casa a un destino, ¿no?, con un hotel es un viaje. ¿Sí? O sea, vuelvo, me moví de una casa a un destino turístico con un hotel. Ya directamente, ya no tengo duda, le puse ¿no?, ¿cómo se llama?, la venia verde. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me moví desde mi casa hasta un destino, a un punto geográfico, un hotel, en algún lugar por allí. O sea, es alguien que se mueve. Yo me moví entre dos puntos geográficos por cualquier motivo de duración. ¿Sí? En este caso me fui al hotel de vacaciones. ¿Sí? Duración una semana. Fenómeno. Ahora me pregunto, me moví de mi casa, ahora en pandemia no tanto, ¿no? Me moví, este es el edificio de Supacha 1111 Santa Fe, donde en Supacha 1111 Santa Fe, donde está el Ministerio de Turismo, ¿no? La fotito más cercana que encontramos, digamos,
algo muy parecido a la foto del ministerio. Este es el edificio del ministerio. Yo me moví hoy o cuando no había pandemia, todas las mañanas de mi casa al ministerio. ¿Es un viaje? Sí, es un desplazamiento entre dos lugares geográficos por cualquier motivo o duración. En este caso fue una duración de, no sé, llegué a las 9 de la mañana, me fui a las 6 de la tarde, digamos, y son dos puntos geográficos distintos, ¿no? Está claro. Uno es mi casa en una localidad y el otro es en el centro. Entonces fue un viaje. Ah, y el tema es que, digamos, entonces un viaje, sí. Digamos, le tengo que poner, sí, fue un viaje. Entonces el problema es que acá es que nosotros todo el día, todo el tiempo, hacemos digamos, muchísimas, no infinitas, pero muchísimos miles de viajes. Nosotros voy de mi casa al trabajo, vamos de mi casa al supermercado, voy de mi casa a visitar a mi tía, voy a lo de mamá a tomar cosas. Entonces estamos todo el tiempo moviéndonos, obvio, por distintos puntos geográficos y por distintos motivos y duraciones. Ok, avancemos un poquito y vamos a un concepto, que nos quedamos con este, ¿no? En mente, pero vamos a un concepto un poquito, digamos, semejante, un poquito más abarcador. Emmanuel nos presenta el concepto de recorrido. ¿Y qué dice del recorrido? Bueno, digamos, dice, se refiere al viaje de una persona desde que parte de su lugar de residencia habitual y hasta que retorna a él. Y ese recorrido, en ese recorrido puedo tener más de visitas a distintos lugares. Este está bueno. Digamos, miremoslo así. Es un poquito más complejo que el anterior, un poquito más lindo. Está mi casita, sigue ahí, la misma casa, digamos, pero tiene más pinta turística, ¿no? Esto es más itinerario, además, ya tiene destinos mucho más interesantes. Tiene el hotel, yo fui al hotel, fui al destino de playa, fui al destino de montaña y volví a mi casa. ¿Sí? Entonces, acá dice, digamos, en inglés, esta definición, que es un poco más linda que la del castellano, que le pusieron viaje entre comillas, un manual ahí en castellano cometió algunos errores, digamos, se llama round trip. No sé, por eso le pusimos esa cosita de un itinerario, lo llamamos, ¿no? Cuando voy a una agencia de viajes, me dicen, che, esto es un itinerario. Salgo de acá, voy hasta acá, llego hasta acá y llego al mismo lugar. Generalmente. O sea, salgo de un lugar y llego hasta el mismo lugar. En este caso, en mi caso. O en nuestro lugar de residencia habitual. Bien, entonces, tomamos esta unidad de análisis me gusta un poquito más que la de viaje simple, ¿no? Nos quedamos con esta. Clasifiquémosla. La primera clasificación que tenemos de estos recorridos es un recorrido en especial, que es el recorrido receptivo. ¿Cuál es este? Y la definición va a decir, bueno, el recorrido receptivo va a ser entre el momento que llega al territorio económico y desde el momento que sale del mismo. Entonces, volvemos a nuestro mapita. El agregado fue que ahora le pusimos en el medio una frontera administrativa que no necesariamente tiene que ser una frontera de país. Ahora pongámosle, donde puse país, pongámosle barra provincia, barra localidad. ¿No? Pero mi casa está ubicada en el país B y ¿qué hicimos? Digamos, salí de mi casa, fui al hotel H, que está en mi país B, y después crucé la frontera y me fui al destino de playa y al destino montaña, pero que está en el país A. Yo soy compilador de estadísticas del país barra provincia barra localidad A, y digo cuál es mi recorrido de interés, ¿no? De este viaje turístico. Y el recorrido no es todo desde que sale hasta que vuelve a su casa, sino es desde que entra o inicia y hasta que termina el recorrido en el territorio económico de mi relevancia, ¿sí? de mi territorio. Desde el momento que llega al territorio económico y hasta el momento que sale del mismo. Quiero decir con esto es que los viajes receptivos cambian levemente la definición de recorrido, esa definición de viaje que vimos en la anterior. No es todo desde que sale desde su lugar de residencia habitual y hasta que vuelva a él, porque de nada nos interesa como provincia de Mendoza todo lo que ha hecho estas personas que viven en la provincia de Misiones. Sí, te veo ahí, Martín. Desde que sale de la provincia de Misiones, llega hasta Buenos Aires en el avión, de Buenos Aires se toma otro avión a no sé dónde, y bueno, toda esa cosa que hizo el visitante, esta persona, perdón, no lo quiero llamar visitante, esta persona, entre todo ese, hasta antes de llegar a Mendoza, es muy lindo, pero está fuera del interés
del recorrido mendocino de cualquier otra provincia. ¿Sí? Entonces, desde que inicia y hasta que sale. Ahora bien, cuando el recorrido es interno o emisivo, ahora sí, va a ser desde que sale hasta que retorna a su lugar de residencia. ¿Y cómo se define un recorrido interno? Seguimos clasificando los recorridos, ¿no? Todos estos posibles viajes que hacemos las personas, que en definitiva son siempre round trips, ¿no? Porque siempre vamos y volvemos, ¿no? Ya sea que voy al supermercado y vuelvo, voy al trabajo y vuelvo, voy al destino de vacaciones y vuelvo, hago un itinerario más grande vacacional de 15 días, voy y vengo. Bueno, ¿cuándo es un destino interno? Y es un destino donde, es un recorrido donde el destino principal está dentro del país / provincia / localidad de residencia. Y es emisivo si el destino principal está fuera. Acá hay una aclaración acá abajo que dice, bueno, el destino principal, ¿qué es? Bueno, es el lugar donde, si no fuera por ese lugar, era fundamental para la decisión de viajar. O sea, digamos, yo quería ir a Mendoza o a la ciudad de Buenos Aires. Yo quería ir a la ciudad de Buenos Aires, obviamente después hice algunas cositas. Me fui a Tigre, me fui a esto, me fui a otros lugares, pero mi destino principal era la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces un turista que hace un itinerario no puede decidirse en un destino principal. Yo me fui al norte y hice Salta, Tucumán, Jujuy. ¿Y cuál fue mi destino principal? Y bueno, qué sé yo, fueron todos. Bueno, entonces podemos tomar criterios. Quizás el más obvio es donde pase mayor cantidad de tiempo. Y si estuve 2 noches en cada lugar, uy, qué problema que tenés. Bueno, hagamos el más lejos de tu residencia. Siempre se puede tomar un criterio para definir un destino principal. Vamos a ver este round trip de nuevo. Yo soy siempre el que vive en la casita A. Este es mi round trip. Voy al destino 1 dentro de mi país A. Bueno, a ver, primero tapemos todo lo que está. Voy al destino 1 dentro del país A, me quedo 5 noches y vuelvo a mi casa del país A. Bueno, ahí no tengo dudas que es un viaje interno, ¿no? Porque lo hice, es un recorrido dentro dentro del país de referencia. Acá hice un recorrido además que es más problemático, porque, digamos, esta persona que sale de su casita en el país A, visita el destino 1 en el país A por 5 noches, después cruza al país B, o a la provincia B, al destino 2, que pasa 2 noches, y después pasa a un destino 3, 2 noches más. Entonces, digo, uy, ¿cuál fue el destino principal? A esta persona le dio igual, o sea, tuvo interés en los 3 destinos igualmente, pero entonces el destino 1 estuvo más tiempo, entonces este es un recorrido que lo tengo que clasificar como un recorrido interno. Esto nos pasa mucho, por ejemplo, en los viajes por ejemplo, digamos, hay mucha de esto en los viajes de los argentinos a, ¿cómo se llama? Cataratas, ¿no? Donde, digamos, Cataratas es un lugar donde solemos decidir si pernoctamos del lado argentino o pernoctamos del lado de Foz de Iguazú. Digamos, entonces ahí es, un mismo viaje, casi idéntico, pero que pernocte en Foz de Iguazú, bueno, perdón, en este caso, que pernocte en el país de residencia, pernocte en Puerto Iguazú, lo vamos a clasificar como un viaje interno. Muy bien. Y emisivo es el mismo viaje, ¿sí? El mismo recorrido, casi el mismo recorrido, pero ahora en el destino 1 estuve 2 noches, en el destino 2 estuve 2 noches también, y en el destino 3, en el país B, estuve 5 noches. Entonces ahora, este viaje, ¿cómo es? Y bueno, es un viaje emisor, porque el destino principal de este recorrido estuvo fuera del territorio económico de referencia. ¿Sí? Lo que hemos hecho, entonces, hasta ahora, digamos, hago una repasada más o menos rápida. Definimos viaje, el desplazamiento entre 2 puntos, por cualquier motivo o duración. Fuimos a un concepto un poquito más agradable, que fue el concepto de round trip. De round trip era, digamos, un recorrido desde que salgo hasta que entro, desde que salgo hasta que vuelvo a mi lugar de residencia habitual. Dentro de ello tengo distintos puntos, distintas destinos o visitas dentro de ellos, y lo que nos enfrentamos, los que hacemos estadística de turismo todo el tiempo, es la clasificación de estos recorridos. ¿Sí? ¿Cuáles son recorridos receptivos? Cuando, digamos, una persona que no vive en mi territorio ingresa a mi territorio, y ahí se recorta la unidad de análisis desde que entra y hasta que sale del mismo. ¿Sí? En cambio, los emisivos internos tengo que definir el destino principal y decidir si es un viaje interno o un viaje emisor. Finalmente, luego de dicho esto, entramos
en el concepto más importante de la estadística de turismo, que es el concepto de visitante. Y esa es su definición formal. Es una persona que realiza un recorrido, con todas las características que vimos recién, cuyo destino principal está fuera de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, por un motivo principal, negocios, profesional, recreación o cualquier motivo personal, pero siempre es diferente a ser empleado por una unidad residente del lugar visitado. Todos los recorridos, todos esos round trips hechos por un visitante son recorridos turísticos. ¿Sí? Entonces, todo recorrido hecho, todo round trip que cumpla con que la persona abandonó un entorno habitual, no estuvo en este round trip más de un año, porque si, digamos, ahí es algo que se trajo de del resto de los estándares internacionales. Cualquier cosa que esté un año en un lugar empieza a formar, o sea, forma parte de ese territorio, dejó de ser, ¿no? O sea, si yo me voy un año a Bariloche, aunque sea que me esté paseando, etcétera, ¿sí? Si yo me voy un año o más de un año a Bariloche, yo ya formo parte de, o sea, yo ya resido en Bariloche. Si un extranjero viene a la Argentina y se pasa más de un año en Argentina, aunque sea tan turista como cualquier otro, la definición, ahí hay un corte en la definición y dice, bueno, a partir de esta, ahora es una persona que reside en Argentina, ya no puede ser más un visitante de la Argentina en términos de receptivo. Y el otro concepto es que tiene que ser diferente a, puede ser cualquier cosa puede ser la persona en el lugar de destino, durante su round trip, pero seguro no puede ser, digamos, su viaje tiene que ser distinto a ser empleado por una unidad residente. No puede generar actividad económica en el lugar donde va. Claro, cualquier persona que genere actividad económica en ese lugar va a ser un residente de ese lugar, genera PBI en ese lugar. Alguien que genera actividad económica y PBI en el lugar donde va, no es un visitante de ese lugar, es parte de ese lugar. Entonces, si es parte, no es un visitante, no es un turista. Hasta ahora nos quedó muy claro el concepto de duración inferior a un año y nos quedó muy claro el concepto de ser empleado. Después, el entorno habitual, seguramente me están mirando y me están diciendo, ¿qué es entorno habitual? Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Pero, digamos, ahora sí, definido visitante, se define turismo. Turismo es la actividad desarrollada por los visitantes. ¿Sí? O sea, me dicen, ¿qué es turismo? Es la actividad que desarrollan los visitantes, y solo los visitantes. Entonces, básicamente, ¿cuál es nuestro trabajo? Habíamos visto, hay infinitos viajes. Todo el tiempo, todas las personas que pueden, y excepto en pandemia, realizamos viajes. Bueno, inclusive en pandemia, porque nos vamos al supermercado y todo eso, todavía vamos a salir a comprar y volver. O sea, viajes hacemos. Pero de todos esos viajes nosotros tenemos que separarlos, clasificarlos, separar el trigo de la paja. ¿Cuál es el trigo? Son aquellos que cumplieron, cuyo recorrido turístico cumplieron que tienen destino principal fuera de un entorno habitual, una duración inferior a un año y cualquier motivo ser diferente a ser empleado por una unidad residente en lugar visitado. Si cumple con todas esas condiciones, ese viajero fue un visitante. Todos los que no cumplen con esas condiciones, que son la mayoría de los viajes, ¡pum!, los clasificamos. Me fui al trabajo, me fui al supermercado, no salí, bueno, ¿vale? Todos esos, ¡pum!, los metemos en otros viajes. Además, si ese visitante cumple que el recorrido turístico al menos incluye una pernoctación en cualquiera de esos destinos, ese además de llamarse visitante, lo llamamos turista. Y si ese recorrido turístico fue, digamos, salió o sea, entró al país, o sea, a la provincia y salió, o entró al país y se fue en el mismo día, lo vamos a llamar excursionista visitante del día. ¿Sí? Este es el core de nuestro trabajo.
separar los visitantes de los otros viajeros, clasificar todos los viajes que hay y tratar de separarlos en los distintos. Pero bueno, se quedaron en serio con la duda de qué es entorno habitual, ¿no? Porque, insisto que en la definición de las tres criterios que teníamos, ¿no? De las tres subdefiniciones que teníamos, que era entorno habitual, menos de un año y ser empleado por una unidad residente, nunca me canso de repetirlo, digamos, entorno habitual era la que menos clara nos quedaba. Entonces, entremos un poquito en la recomendación y esta definición entonces se vuelve clave para definición de si alguien es visitante o no de un lugar. Y el manual dice, es la zona geográfica, aunque no necesariamente continua, en donde una persona realiza sus actividades cotidianas habituales. Una definición bastante complicada desde el punto de vista operacional, porque es una zona geográfica, digamos, está bien, digamos, no necesariamente continua, claro. Digamos, ¿por qué? Porque digamos, yo trabajo, digamos, perdón, yo vivo acá, entonces está claro que mi zona y aledaños de la zona donde vivo es parte de mi entorno habitual, ¿no? Digamos, es una parte cotidiana de mi vida. También me desplazo hacia el trabajo, que no necesariamente, digamos, y en algunos casos puede llegar a ser muy lejano al lugar de mi residencia, ¿no? Puedo viajar muchos kilómetros, horas, lo que sea, para llegar a mi lugar de trabajo. Y también ese lugar, digamos, ese lugar que recorro frecuentemente, digamos, y no es parte de mi, perdón, es parte de mi zona geográfica de actividades cotidianas habituales. ¿Sí? Aunque no sea continua, digo. En el medio puede pasar cosas que no sean de continuidad, pero entre estos dos lugares sí. Y también pasa cuando, no sé, eventualmente tengo un familiar que visito, mi mamá, que la visito frecuentemente, que quizás sea lejos, pero la visito muy frecuentemente. Entonces ese lugar, esa zona geográfica, también es cotidiana y habitual para mí. Entonces sigue siendo parte de mi entorno habitual. Obviamente las básicas son el lugar de residencia, los lugares de trabajo y estudio. Esos son siempre zonas habituales, cotidianas en general. Bueno, como el OMT, creo que, digamos, no después de preguntar y no pudo definir de una forma taxativa y unánime para todos los países lo que entendemos por entorno habitual, ¿sí? Porque no, yo miro acá porque tengo un coso, pero también tendría que mirar acá, ¿no? Digamos, tengo un coso que dice, sí, los veo más acá que acá, en otra pantalla. Como no se podía, ¿no? No hubo una definición internacionalmente aceptada, taxativa, de lo que es entorno habitual, entonces el manual de recomendaciones dice, bueno, a ver, fijemos criterios para que más o menos los países, provincias, municipios, territorios donde se quiera hacer una medición del turismo, digamos, puedan definir el entorno habitual, clara y taxativamente. Y lo que dice el manual es, bueno, tratemos de fijar estos criterios: frecuencia, distancia y unidad administrativa, ¿no? Pongámonos de acuerdo en esto. Frecuencia. Digamos, el entorno, digamos, una cosa que yo visito frecuentemente y no puede estar dentro de mi entorno, está dentro de mi entorno habitual. Es decir, ¿no? O sea, si yo frecuentemente voy a un lugar, como dijimos recién, está dentro de mi entorno habitual. Entonces, la definición, digamos, digamos, el estándar internacional, digamos, se fijó, digamos, no de manual, se fijó en la guía de compilación, se fijó digamos, como una recomendación que no sea semanal. Recomendación, no es obligación, esto es recomendación. Que no sea semanal. Si yo voy todas las semanas a un mismo lugar, ese lugar será parte de mi entorno habitual. ¿Sí? Por lo menos que no sea semanal. Otra es que tengamos que recorrer alguna distancia mínima. Fijemos una distancia. Acá no dice cuál, pero fijemos una distancia. Digamos, digamos, aunque
aunque yo un lugar dentro de cierta radio no lo visite nunca, ponele que yo vivo por acá, pero no sé, en una zona de acá no fui nunca en mi vida y la voy a visitar por primera vez, eventualmente un museo, no sé, un algo, pero ahí cerca, no sé, un museo cerca de mi casa, cerca o relativamente cerca de mi casa, digamos, voy y lo visito, que no es bueno, una actividad sumamente turística, entre comillas, pero bueno, pero yo no soy visitante de ese lugar. ¿Por qué? Porque está demasiado cerquita, digamos. Forma parte de mi entorno habitual, aunque no lo visite nunca. Un residente de la ciudad de Buenos Aires que se toma el bus turístico y recorre su ciudad, no podrá ser parte de las visitantes. ¿Ustedes ven un cartelito como yo que dice? ¿Qué dice? Ministerio de Turismo y Deportes, levanta. Yo. Rodri, no, porque acá, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. No, porque acá Caro Russo, te digo, porque no tiene audio y acá puso un comentario. Acá tengo. Ah, bien, Acá entonces, estoy, lo logré. dale, tirá el comentario, Estoy claro. con muchas cosas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. No, nosotros por ahí estábamos viendo que en Neuquén Capital lo que tenemos muchos son los petroleros, se alojan en alojamientos turísticos. Correcto. Y nosotros los contabilizamos dentro del factor de ocupación que registran nuestros hoteles. Correctísimo. Sobre todo los habilitados. Sí. Entonces es un caso por ahí. Es un caso, claro, porque lo que vamos a ver, y sobre todo no hay tanto, pero sí la que viene, es que los hoteles es un mundo donde, digamos, a ver, la contabilización de los viajeros en hoteles está perfecta, pero no necesariamente todo lo que pasa por un hotel es turístico. Digamos, quiero decir, hay personas en la ciudad de Buenos Aires que viven en los hoteles también y en otras partes del mundo, en otras partes del país, digo. ¿Sí? Que hay gente que está viviendo en los hoteles, de hecho hay hoteles pensiones. Digamos. Entonces, una cosa es definir bien digamos, el universo de lo que estamos hablando. En Neuquén pasa mucho que las petroleras, entre comillas, ya no alquilan habitaciones en los hoteles, sino que, viste, que compran el hotel, no lo compran, pero quiero decir, lo alquilan de forma permanente. De hecho, ya no alquilan por habitaciones, sino que, viste, que digamos, tienen un acuerdo con el hotel y ya directamente sus personas entran y salen, digamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, eso lo hemos visto mucho en la web. Entonces, esos por ejemplo, que en la encuesta hotelera, esos que son de forma permanente alquiladas ya, digamos, nosotros los excluimos del universo hotelero. Decimos, bueno, esto es si bien es un establecimiento colectivo, se vuelve un establecimiento colectivo, no con las categorías que requiere, ¿no? Una de ellas es que sea abierto al público en general. Entonces, por supuesto que hay algunos donde viene uno y lo hospeda en un hotel, viene uno y se queda mucho tiempo viviendo en un hotel abierto al público, pero también hay casos donde los hoteles no están abiertos al público y los compran, entre comillas, Sí. Incluso hay algunos que reservan la habitación por un mes, por ejemplo. Bueno, acá un mes no hay un problema, digamos, claro. Tiene que ser más de un año. El problema Así es un año. Lo que sea el mes parece mucho, pero lo miramos de costadito, pero todavía no hay nada para decir que está fuera. Tenemos a Irene Martín accedió a la sala de espera, lo admitimos. Sí. Me parece interesante, digo, un comentario en función del intercambio, que me parece que está bueno. Digo, depende, que es lo que vamos a ver en los futuros encuentros, depende del operativo que uno tiene, es donde va a poder hacer esta distinción, le va a permitir para ver si estos criterios de entorno habitual van a poder, digamos, preguntarse, consultarse y poder haber esa persona, ese petrolero que está volviendo, por ejemplo, a su hogar, ¿sí? Y se lo llama por teléfono, como la encuesta de viajes y turismo, y le pregunta una serie de preguntas, básicamente va a poder darse cuenta que esa persona viajó para ser un residente, digamos, por ser empleado por una unidad residente en Neuquén.
En cambio, si yo, por ejemplo, estoy haciendo ese relevamiento desde una encuesta de ocupación hotelera, desde el sector hotelero, eso no se va a poder operacionalizar, esos conceptos. Entonces, igual está buenísimo el comentario que está haciendo Caro, porque digo, depende del instrumento que nosotros tenemos, lo operativo, a veces no nos va a dejar poder operacionalizar, como nosotros decimos, estos criterios. Pero está bueno igualmente que lo tengamos en cuenta, que sepamos qué cosas vamos a poder diferenciar y qué no. Sí, esto me parece. A veces el Guardemos operativo en este, sí. sí, Sí, perdón. obvio. Guardemos este comentario porque está buenísimo también traerlo a colación cuando veamos las ventajas y desventajas de las estrategias, ¿no? De medición. ¿Estoy bien con tiempo, Vicky? ¿Me decís? Sí, sí, estamos, todavía tenés 20 minutos. Gracias. Hay un par también de manitos ahí, si querés, no sé, o los... Sí, sí. Vamos, Gabriel, si querés, ahí que está levantando la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo No sé andás? si Hola, se escucha Gabriel. bien. Sí, se te No, bueno, escucha bárbaro. yo lo que quería también aportar al comentario de Carolina, porque bueno, tenemos el mismo problema y a veces sí hay dificultades para resolverlo. Y en nuestro caso, lo que nos pasa, por ejemplo, con Caleta Olivia, que tiene un gran universo de trabajadores petroleros y también de seguridad vial y otras cuestiones, pero en ese caso, si nosotros lo que le decimos pues lo delegamos en las municipalidades, es que si identifica que el alojamiento se está dedicando casi con exclusividad o una parte de las plazas a esos trabajadores, que descartemos a ese número de personas. O sea, que le pregunte al establecimiento cuántas plazas tiene destinadas exclusivamente para eso y que las descarte. No sé si es correcto eso, pero nada, también yendo a esa definición de turista, que no sea por un empleo, digamos, que no sea parte del entorno habitual. El tema sí va para mí en el objetivo que tenga nuestro operativo. En nuestro caso, que es medir actividad turística en los hoteles, nosotros en lo posible lo descartamos, pero sí, hay muchas veces que pasan y no se puede identificar. Exacto. A ver, yo lo que, no sé, digamos, a ver, lo correcto e incorrecto en la estadística no, digamos, pasa muchas veces por cómo se explicitan las cosas, ¿no? Por eso al principio decíamos, hay que explicitar bien estas cuestiones, si la saco o no la saco, si la pongo o no la pongo, digamos, ¿no? Me parece bien. Nosotros, por supuesto, hay una definición de establecimiento, digamos, dentro de la encuesta, o ¿no? Uno tiene un conjunto de criterios, yo te comentaba hoy, dentro de la encuesta de ocupación hotelera, digamos, los hoteles tienen que estar, digamos, abiertos al público, al público en general. Entonces, si un hotel está solo para una petrolera, no va a ser considerado dentro del universo. Ahora, si comparte entre las dos, está todo. Digo, por ejemplo, también, muchos hoteles de la Ciudad de Buenos Aires se usan para hospedar a los empleados de los medios de transporte, azafatas, pilotos de los aviones. Eso no me excluye que el hotel, digamos, vamos a ver en algún lado, o ya les digo, estas personas no son visitantes del lugar visitado. Visitantes del lugar visitado. Visitantes ¿no? Visitantes. Son otros viajeros. Aún así, no es que el hotel lo vamos a eliminar por atender a azafatas, sino que, digamos, y se van a ser contabilizados igual. Y nosotros, la unidad de análisis de los hoteles no es turistas, y lo ponemos bien claro, son viajeros hospedados. O sea, nosotros lo que contabilizamos en las encuestas de alojamiento son viajeros hospedados. ¿Sí? Después, si son turistas o no turistas, es una problemática, digamos, a atender. Digamos, insisto, si todo el hotel no atiende viajeros, digamos, lo dejamos afuera, pero si atiende parte y parte, está dentro de la encuesta. Por su totalidad, no es que excluimos parte de sus viajeros, pero es un criterio. No sé si había alguna pregunta más. Sí, Antes está Marcela Marcela. también, que Marcela. quería consultar algo. Sí, acá estoy. Hola, Marcela. ¿Me ven? Hola, hola. Sí, yo con lo que decía recién Rodri, coincido que depende de lo que uno esté midiendo. Si uno está midiendo ocupación hotelera, sí se pueden tomar, y si uno está midiendo flujo turístico, tal vez no. Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo que quería plantear era el tema de salud, de las personas que viajan por tema salud, pero a internarse, ¿no? Que, no sé, en Buenos Aires pasa, acá en Bariloche también pasa, que viene de repente un paciente que está haciendo un tratamiento prolongado y que está gran parte del tiempo hospedado en el hospital o en un centro de salud,
y capaz que tiene un acompañante, que el acompañante sí está en un hotel, ¿no? Entonces, bueno, ahí como entiendo que la persona que está por el tema salud, no sé si es visitante o no. Bueno, muy bien. Está buenísima la pregunta. Eso pasa mucho en salud y en educación. Es casi una misma problemática, ¿no? Claro. Ya digamos, ahí hay un tratamiento especial dentro de las recomendaciones que deviene del manual del balance de pagos, ¿no? Y la estadística de turismo lo adopta. Es que estas dos tipos de personas, ya sea tratamiento de salud o educación, aún excediéndose el año, no pierden la condición de no residentes. ¿Sí? Primer tema. O sea, siempre van a ser no residentes. Ellos no, un estudiante de largo plazo, un extranjero que viene a hacer una maestría en Argentina, por ejemplo, o en Bariloche, y está 2 años en Bariloche, siempre, ya lo habíamos dicho, ¿no? Digamos, ya no es un visitante de Bariloche porque no pierde la residencia. Perdón, porque está más de 1 año. En los casos de los estudiantes y los tratamientos de salud de largo plazo, no van a perder la residencia, siguen siendo residentes del lugar donde viven, llamémoslo así. Aún así, podrían no ser visitantes. Digamos, si no cumplen con la definición de visitantes, no lo son. O sea, son no residentes, pero otros viajeros. En el caso de que permanezcan más de 1 año. Si permanecen menos de 1 año, y ahí hay otro tratamiento especial, porque permanece más de 1 año en todo su viaje, independientemente que en todo su viaje, en alguna vez vuelvan a su lugar de origen. Te mareé más que cosa, ¿no? Digamos, no sé si se entendió el concepto. No, se entiende, son otros viajeros. Claro, se consideran otros viajeros. Si son de largo, ¿no? De corto no. Si viene a hacer un curso de 3 meses, es un estudiante, es un visitante, y un visitante clasificado con un motivo, digamos, de estudio, ¿sí? O de salud. Digamos, si viene un tratamiento de salud de corto plazo, o viene a atenderse, etcétera. Eso es un motivo de salud de corto plazo. Ahora, si es de largo plazo, no pierde la condición de residencia, sigue siendo un extranjero de este lugar. Si es visitante o no, dependerá de eso, de la duración o no, digamos, del tratamiento o del estudio. Ok. Y aún así dice que si en el recorrido, digamos, tuviese una vuelta transitoria, no pierde su condición de largo plazo, digamos. Bueno, entonces seguimos con los criterios de entorno habitual, ¿no? Habíamos dicho 3 criterios: frecuencia y distancia, unidad administrativa mínima. Unidad administrativa es, obviamente, digamos, un barilochense recorriendo Bariloche, o ¿no? del partido, etcétera. Departamento. Sí, eso no me salía, por eso, gracias. El departamento de Bariloche, aún si no fue nunca, etcétera, no es parte o sea, no abandona su entorno habitual, ¿sí? Porque nuevamente es un residente de ese lugar, está claro. La única excepción, bueno, hay algunas, ya dijimos, o una de las excepciones más importantes a la regla del entorno habitual fue el de las segundas viviendas. Cuando yo tengo una segunda vivienda, una casa de uso turístico, siempre se excluye del entorno habitual. O sea, tener acá en la zona de acá de Buenos Aires, se suele, algunas personas suelen tener una casa en un country, ¿no? Digamos, entonces, o sea, se suele tener una segunda vivienda en el conurbano, en Pilar, lo han escuchado, qué sé yo, bueno, donde la gente va y pasa los fines de semana, una casa de fines de semana. Bueno, esas casas de fines de semana, se suelen, me río, ¿no? Es una porción reducida de la población, digamos. Pero bueno, todos esos viajes que se generen a segundas viviendas del hogar, countries, casas de segunda, bueno, son siempre consideradas viajes turísticos, independientemente, o sea, la segunda vivienda siempre está fuera del entorno habitual.
Hay algunas explicaciones de esto, lógica. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos la BIT del 2006, esto se incorporó en el manual del 2008, cuando hicimos la BIT del 2006, nosotros hacíamos un periodo de recordación anual, ¿no? Entonces le preguntábamos a los hogares, digamos, la posesión de segundas viviendas, y el hogar nos contaba, y yo voy a contar esto rápido, digamos, el hogar nos contaba que, por ejemplo, en enero y en febrero, que son los meses, ¿no?, estivales, iban todos los fines de semana a su casa a la pileta, ¿no? Iban todos los fines de semana a su casa del country. Mientras que ya para junio, julio y agosto, donde el clima estaba más hostil, iban una vez por mes o 2 veces por mes. Entonces, si nosotros taxativamente aplicábamos la definición primero, los viajes de enero y febrero, donde iba todas las semanas, como era un viaje semanal, dentro del mes de referencia no eran viajes turísticos. O sea, los 4 viajes que había hecho a su casa de country, ¿no?, en enero y febrero no eran, esos 8 viajes no eran, pero los 2 viajes que habían hecho en junio eran, ¿no? Porque esos 2 viajes que había hecho en junio en el mes de referencia eran no semanales, o sea, había hecho 2, entonces 2 entraban. Ahora, estaba claro que la persona esta iba a hacer lo mismo, iba a su casa de country a pasar el fin de semana, a relajarse, a comer un asado, y si era verano se metía en la pileta, y si era invierno, no sé, así jugaba las cartas. Pero tipo, la persona hacía lo mismo. Quiero decir, no, ¿por qué voy a tratar a uno como turista y digamos, a uno como viajes turísticos y al otro como no? Era medio descabellado. Entonces, digamos, hicimos esa pregunta a la OMT, se discutió en la Comisión de Estadística, y finalmente, en el manual del 2008, se tomó la decisión de excluir las segundas viviendas del entorno habitual. Y todos los viajes a segundas viviendas forman parte están excluidas del entorno habitual, y por tanto las personas que lo realizan son visitantes. Sí, avanzo porque si no Vicky después me va. No, estás perfecto, ¿no? Justo el Gracias. comentario de acá en el chat también estaban diciendo eso, cómo se consideran los viajes de las segundas residencias cuando no se sale de unidad administrativa. Claro. Nos decía de Río Negro, por el tema de, por ejemplo, Obvio. las segundas residencias en el Cóndor a 30 kilómetros de Viedma. Así que justo parecía un chiste porque vos lo estabas, María nos estaba escribiendo y vos justo lo estabas respondiendo. Por el chat están pasando cosas que no. Claro, pero bueno, vos tenés superpoderes, Sí. porque estabas contestando sin haberlo leído. Viste cómo es esto. Era obvio. Bueno, en Argentina, ¿qué pasa? La decisión que tomamos en Argentina del entorno habitual para el turismo interno fue frecuencia no semanal, respetamos la internacional, digamos, distancia usamos un criterio mixto, esto básicamente porque no usamos unidad administrativa. Entonces lo que agarramos y dijimos, bueno, agarramos un mapa de la Argentina, digamos, nos miramos las zonas, y dijimos, bueno, todo lo que resida en Cava y Partidos, digamos, vamos a tomar una distancia para salirse del ejido urbano del orden de los 40 kilómetros. Entonces, más o menos, si yo tomo una distancia de 40 kilómetros, me estoy yendo del ejido urbano. Entonces, nos pareció adecuado o sea, digamos, quiero decir, cualquier viaje de un residente Cava y Partidos dentro de los 40 kilómetros de su entorno no va a ser considerado salido de su entorno habitual, mientras que si realizó un viaje ya por fuera de los 40 kilómetros, ahí empezamos a mirarlo. En el caso de cualquiera que no resida, o sea, todos los residentes del resto del país, con, digamos, superar 20 kilómetros de viaje, de distancia, desde su lugar de residencia, ya es susceptible de hacer un viaje turístico, siempre y cuando no sea semanal, y siempre y cuando no sea empleado por una unidad residente del lugar visitado, siempre y cuando no sea con una duración mayor a 1 año. Bueno, finalmente, dado esto, digamos, podemos armar las formas de turismo en relación al lugar de residencia y el destino del viaje. Esto es a nivel nacional. Entonces, toda residente en Argentina cuyo destino de viaje sea Argentina, le vamos a poner el nombre turismo interno. Todo residente de Argentina cuyo destino principal del viaje haya sido el resto del mundo, lugar fuera de Argentina, vamos a llamarlo turismo emisivo. Digamos, todo residente del resto del mundo que haya tenido su destino en Argentina, parte del recorrido en Argentina,
lo vamos a llamar receptivo, y no nos interesa nada, por eso lo dejamos vacío. Si el resto del mundo visita al resto del mundo, solo lo miraremos con recelo porque no vienen a gastar acá. Poniéndolo en papel, como dice el manual, entonces el turismo receptivo comprende las actividades de los visitantes no residentes dentro de la economía de referencia en un recorrido receptivo. ¿Sí? Comprende las actividades de los visitantes no residentes, o sea, no tenés que residir en este lugar, en la economía de referencia, ¿sí? Como un recorrido receptivo, o sea, desde que entra y hasta que sale. ¿Sí? Turismo interno. Comprende las actividades de los visitantes residentes dentro del país de referencia, y ahora dice, como parte de un recorrido interno o de un emisor. Como parte. O sea, es la parte, digamos, si yo me estaba yendo afuera, pero hay parte que lo haga adentro, también es parte del turismo interno. ¿No? Digamos, digamos, si yo me voy a Foz de Iguazú, pero en el medio estoy viajando ¿cómo se llama? A Puerto Iguazú, bueno, digamos, y me estoy quedando, por ejemplo, en Puerto Iguazú, o siendo visitante de ese lugar, excursionista de ese lugar, ¿no? Bueno, hay parte, si bien el recorrido turístico fue emisor, es parte del turismo interno también. Después esto tiene mucho que ver con el gasto. Después vamos a hablar de eso un poco en el manual correspondiente. Bien. Y el turismo emisor, ¿qué es? Comprende las actividades de los residentes fuera del país de referencia, tanto como parte de un recorrido emisivo, o sea, digamos, desde que salió del país y hasta que volvió, es todo eso viaje exterior, pero también puede ser una parte del recorrido interno, ¿no? Que lo haga fuera del país. Esa forma de turismo, como siempre, las podemos las podemos reorganizar según nuestro interés, y podríamos decir, ¿qué pasa si juntamos el turismo interno con el receptivo? A ver, pensemos, es todo lo que ocurre en los residentes argentinos dentro de Argentina, piénsenlo como una provincia, es todo lo que ocurre también el interno provincial más receptivo a nuestra provincia. A eso, como se lo llama, turismo interior. Y clave para el impacto económico del turismo. Es todo lo que el turismo se mueve dentro de la provincia, ya sea un no residente visitándonos o los residentes dentro de nuestro espacio. Podemos juntar al turismo receptivo y emisivo, y allí el interés se vuelve lo que, digamos, más mercantilista, si se quiere. El turismo internacional. Es cuánto de nuestros recursos destinamos en turismo, cuánto de los recursos generados, nuestro PBI, nuestros ingresos, como población, nos generamos afuera, nos lo gastamos afuera, emisivo, y cuánto el resto del mundo nos viene a gastar acá. Entonces lo estamos viendo como la balanza turística, el intercambio en una visión más mercantilista del turismo, ¿no? Digamos, de receptivo emisivo, de pagos y egresos. Por supuesto tan interesante como el anterior, digo, que si son problemáticas distintas. Esto es una problemática de balance de pagos, que como ustedes saben, bien tuvimos en la actividad durante mucho tiempo, ¿no? Si el turismo era deficitario, si no, si una discusión de política económica muy relevante. Y luego podemos sumar el turismo interno más el emisivo, que también, a eso lo llamamos turismo nacional. Está buenísimo también, porque es lo que hacemos los argentinos en tanto turistas. ¿Sí? En tanto turista significa ¿qué hacemos? ¿Qué decisiones de viaje tomamos los argentinos? Si viajar dentro de la Argentina o viajar al exterior. ¿Sí? Entonces, el turismo nacional es cómo se reparte la torta de los que hacemos los argentinos. 12% de los argentinos viajan afuera. No sé. El complemento viaja interno. ¿Por qué toman esas decisiones de viaje afuera y adentro? Etc. Cuando nos vamos a un enfoque subnacional, provincial o local, o digamos, de localidad, ¿qué pasa? Se nos abre una fila y una columna adicional, al menos. ¿No? Ahí, perdón, sí, ahí está bien. Se nos abre al menos una columna más, porque ahora nuestro receptivo
pueden ser de dos tipos. Tenemos, digamos, y voy a leer, ¿no? Estas, las formas de turismo ya desde un enfoque subnacional, o sea, ya no somos nacionales y nos metimos en una provincia. Te digo, ¿qué me llega a mi provincia? Digamos, un residente de mi provincia que visita mi provincia A es el interno, ¿no? Así como el país. Pero ¿qué pasa si el residente de mi provincia visita otro destino dentro de Argentina, pero no es mi provincia? Bueno, es emisivo, pero doméstico. Bueno, ¿y qué pasa si visita el resto del mundo? Bueno, será un emisivo internacional de mi provincia. Y ahora vamos desde el punto de vista más interés. El destino es mi provincia. Obviamente tengo el residente de mi provincia que visita mi provincia, ya dijimos, era el turismo interno. Después tengo residente en mi país, pero que visita mi provincia, es el receptivo doméstico. Y después tenemos el extranjero, el no residente de nuestro país, que visita nuestra provincia y será el receptivo internacional provincial. Entonces, digamos, en la complejidad de la estadística subnacional se empiezan a abrir filas, más filas y más columnas, ¿no? Esta matriz empieza a tener más sectores de interés. Básicamente el receptivo doméstico, el receptivo internacional, digamos, que se suma al interprovincial. Obviamente a nivel de localidad, por la exclusión, digamos, si esto lo tomamos a nivel localidad, tendremos que abrir una fila más y una columna más, que sería el provincial viajando, ¿no? Digamos, a la localidad. El punto es que ya el turismo intralocal lo habíamos descartado. No existe turismo interno dentro de la localidad. No, de una localidad no existe porque habíamos dicho que estaba siempre y en todo lugar fuera del entorno habitual, excepto que fuese segundas viviendas. Si quieren, para despejar un poco, hacemos ahora la pausa, Vicky. Sí, dale, 10 minutos si quieren nos tomamos, así que nos volvemos a encontrar 10:30, si les parece. Bueno, muy bien. Continuemos. Sigamos entonces, habíamos visto, ¿no? un primer tema de las estadísticas subnacionales, que era, bueno, que se nos agregaban formas de turismo, ¿no? Por un lado. Y tenemos otras complejidades adicionales que hacen que realizar estadísticas a niveles subnacionales sean, digamos, tengan algunas complejidades. Gabriel Moscada, tengan algunas otras complejidades que son digamos, que hay que atender, ¿no? Básicamente, digamos, el DT trata los problemas de captación y los problemas de agregación. Yo creo que el primero es digamos, el que en términos metodológicos es el que más nos tienen que ocupar, por lo menos entender y ver. ¿Qué hablamos cuando hablamos de problema de captación? Y básicamente, en virtud de todo lo que vimos, de las recomendaciones y de la definición de turismo, es que el turismo como concepto, ¿sí? O sea, lo repito, visitante, lejos de su entorno habitual, digamos, es distinto a un turista como una categoría nativo de sentido común. O sea, acá le poníamos la fotito con la camarita de fotos, ¿no? Y andando por la ciudad con un mapa, bueno, o eventualmente ahora con un Google, ¿cómo se llama? Con el teléfono ahí y buscando los sitios. El turismo es mucho más que eso. Es mucho más que encontrar al turista alemán con el gorro y la cámara de fotos en una localidad. Entonces, digamos, los problemas de captación son complicados. Básicamente, digamos, tenemos distintos niveles. En caso de los visitantes, por ejemplo, si analizamos desde el punto de vista del visitante, bueno, el turista, si se quiere, es un poquito más fácil de captar que los viajes de excursión, ¿no? Porque básicamente el turista por lo menos se queda, se aloja, pernocta, está más tiempo. En cambio, un excursionista es un flash, digamos. Imagínense la problemática de una localidad
una provincia como, no sé, discutíamos el otro día con Salta, por ejemplo, me dijeron que muchas veces los viajes al norte o los itinerarios en el norte tienen pernoctación en la ciudad de Salta y excursiones a Jujuy. Digamos, Jujuy tiene visitantes, pero lo tiene como, digamos, tiene muchos excursionistas que pernoctan y se hospedan en Salta y visitan Purmamarca, ¿no? Hacen etcétera, hacen el recorrido por la quebrada en forma de excursión. Y bueno, el problema de captar a esos turistas es mucho más complicado que captar al turista que se nos queda en el lugar. Obviamente también el tema de la residencia. Es mucho más fácil identificar, digamos, a una persona que habla distinto, que es de otro lugar, y ni les cuento si es extranjero, por lo menos ya te das cuenta que sí es de una localidad cercana. ¿Sí? O sea, es muy difícil reconocer a un, bueno, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil, digamos, reconocer a uno que vive, no sé, quizás no sé, en una localidad de la provincia de Buenos Aires y viene de excursión a la ciudad de Buenos Aires. ¡Wow! Bueno, en cualquier otro lado también, ¿no? En el interior, cuando ¿no? se desplazan a las ciudades para hacer trámites administrativos. Recordemos que el trámite es un motivo turístico, ¿por qué no? Ir a una ciudad, ¿no? a la capital de la provincia, a hacer un trámite administrativo, es un tipo de visitante. Está claro que, bueno, si me hospedo en el hotel es más fácil de captar que si me quedo en una segunda vivienda o mi vivienda propia, ¿no? Tiene dificultades y complejidades distintas. Si el motivo de ocio, yo espero encontrármelos más en museos, en atractivos turísticos, en distintos lugares. En cambio, si va a visitar familiares y amigos, si es una persona que lo visita con frecuencia a la localidad, entonces solo ya no visita más el museo, no visita más, no va al centro de informe, no hace nada, digamos, quiero decir, no hace nada, hace muchas cosas, pero se basa en la visita del familiar y amigo, ¿no? Entonces voy directo a lo de mi mamá, estoy ahí, de hecho la gente me reconoce casi como un residente de ese lugar, o por lo menos porque nací ahí, etc. Muy difícil de captar. El tema de transporte también, es más fácil identificar las personas que vienen en avión y buses, que se nos concentran en una terminal, que algo que usa automóvil propio, particular o transporte regional, ni les cuento. Entonces ahí, ¿cómo hacemos? Si me está entrando por distintas rutas, por distintos lugares, no tengo controles algunas veces de acceso, etc. Y lo mismo pasa con, bueno, obviamente con la frecuencia. Si es baja y esporádica la frecuencia, generalmente es más fácil de captar que si la frecuencia es alta y habitual, ¿no? Con lo cual, digamos, básicamente es el perfil de estas personas que no son, entre comillas, el turista, ¿cómo decíamos? El turista como en el sentido común de la palabra, ¿no? Por eso, digamos, vamos a ver que las encuestas de turismo tenemos que evitar la palabra turismo, porque todos tenemos adentro de la cabeza que el turista es el que tiene la cámara de fotos y está visitando o sea, el turismo está muy asociado al turismo por ocio, ¿no? El turismo por ocio y eventualmente a pernoctar en un hotel, etcétera, etcétera. Un hotel o algo parecido. Bueno, entonces, y básicamente todos los problemas de dificultad, los mayores dificultades son muy difíciles, en especial en encuestas de destino, ¿no? Porque tiene toda una problemática. Y finalmente, digamos, para meterle más rigor al tema, no es menor estos temas digamos, no es que yo diga, bueno, porque generalmente decimos, bueno, mira, es muy dificultoso, pero es una parte menor del turismo, ¿no? Vemos que, o sea, 3 de cada 5 turistas se alojaron en segundas viviendas, o sea, según la encuesta de turismo interno de la Argentina, ¿no? 3 de cada 5 turistas se alojan en segundas viviendas o viviendas familiares y amigos, o sea, 60% del turismo no va a hoteles. 2 de cada 5 turistas, o sea, un 40%, no viajan por ocio. ¿Mm? Entonces, digamos, los de ocio eran más susceptibles a ser captados que estos que viajan por visitas familiares, amigos, negocios, etc. 2 de cada 3 turistas, o sea, un tercio de los turistas viajaron en automóvil, perdón, 2 tercios de los turistas, o sea, 66% y más en realidad ahora, de los turistas viajan en automóvil en particular.
Entonces, claro, los volúmenes que encontramos en las estaciones de las terminales de avión o de ómnibus es relativamente menor. Entonces, digamos, la captación de estos que son de mayor dificultad, digamos, de captar, no solo se vuelven importantes. Por lo menos hay que tenerlos en la cabeza, eso es lo que queremos decir. Entonces, digo, digamos, existen distintas estrategias que podríamos usar, ¿sí? Obviamente, no todos los viajes, como decíamos, son igualmente captables con el mismo esfuerzo, y creo que lo básico de todo esto es pensar en la necesidad de priorizar determinadas mediciones en algunos segmentos, ¿no? Digamos, es cómo hacemos nosotros en términos de, digamos, en términos de conocer lo que tenemos que medir, y las posibilidades que tenemos en tratar de generar la mejor estrategia posible de medición. Acá voy a nombrar algunas. La más común y más desarrollada, pero generalmente en ámbitos nacionales, es la de la estrategia de medición al finalizar el viaje. Y ahí todos me decís, jaja, qué vivo que sos. Y sí, generalmente, digamos, ahí el uso y explotación de registros administrativos vinculados a vehículos, ¿no? Pasajes en peajes, pasajeros en áreas de terminales de micros y aviones, digamos, es una excelente forma digamos, de encontrarnos con el turista al final del viaje, y si las combinamos con encuestas de perfil, podremos lograr digamos, creo que de las mejores propuestas en términos de estrategias de medición. Nosotros, a nivel nacional, esa es la propuesta, esa es la estrategia. Digamos, a ver, nosotros medimos al turismo internacional, pero gracias a que tenemos un padrón migratorio, donde todos los que entran y salen del territorio argentino están registrados. Entonces, cada uno que sale del territorio argentino para medir ese fenómeno del turismo receptivo, digamos, los tenemos registrados en algún lado. Y además aplicamos una encuesta de turismo internacional a la salida. Eso después ahora nos vamos a dedicar un poco. El documento 3, el DT3, se va a dedicar a los registros, al uso y explotación de los registros administrativos, porque es una fuente básica para la medición del turismo. Importantísimo. Y el DT4, el documento técnico 4, nos vamos a dedicar a las encuestas de perfil. Combinar estas dos estrategias, pensando en el final del viaje, es una gran forma que tiene ventajas para una estrategia de medición. Por ejemplo, la más, digamos, de todo lo que vimos recién podríamos relacionar, cubre todas las formas de turismo, ¿no? Porque, digamos, ahí, digamos, si yo puedo captar a las personas a las salidas, y capto los que se hospedan en hoteles y no hoteles, capto a los excursionistas, capto todo. ¿Sí? Nosotros en migraciones a la salida del país capto todo el que vino por un día, vino por 2 horas, vino por 10 días, vino por un año, o sea, tenés a todos. Y después los podés clasificar con una encuesta de perfil. Después, digamos, tenemos posibilidades de conocer el universo, porque básicamente, y sobre todo esto cuando es prioritario, o cuando estamos en zonas donde los aéreos y los micros son muy importantes, o eventualmente, que todo es muy complejo, tenemos un único peaje de acceso y egreso de este lugar, que generalmente pasan obviamente a niveles más locales que a niveles nacionales, digamos, donde se me concentra el flujo, puedo saber de qué universo estoy hablando. No es menor, es casi uno de los problemas más importantes, que la imposibilidad de conocer el universo. Y otro tema que ahora lo vamos a ver es que esta estrategia no genera problemas de agregación, lo puedo medir una única vez a las personas como la recomendación implica. Por supuesto, las grandes desventajas, y era el inicial de ustedes, es excepcional las provincias que cuenten con una medición de ingresos y egresos. O sea, no todos tienen esos controles, entre comillas, migratorios a las entradas del país. Te digo contado con las manos. Algunas tienen la suerte de tener, digamos, y bueno, acá tenemos la experiencia de Mendoza, que tiene un control fitosanitario, por ejemplo, en la entrada, que funciona como una suerte de migración. No sé si ahora sigue funcionando, ¿no? Qué sé yo, después nos comentarás, Martín. Pero, digamos, es como una suerte, digamos, hay alguien que te contabiliza
Entonces tenés una contabilización, obviamente de residentes mendocinos, residentes extranjeros, todos juntos, pero bueno, tenemos al menos partimos de una gran cosa, digamos, común, y ahí Mendoza hizo muchísimo trabajo interesantísimo en ese contexto. Puede ser un control fitosanitario en localidad, puede ser digamos, como decíamos, hay localidades, por ejemplo, en el caso, digamos, marplatense, donde utiliza, digamos, la localidad, en definitiva, llegás por unos pocos peajes, ¿no? Entonces uno podría tener una contabilización de allí, digamos, de los peajes, obviamente de pasar autos tenés que pasar a personas, o sea, de ahí a visitantes, no es sencillo, pero uno, digamos, parte de un concepto, y además tenés, no sé, las terminales de ómnibus y las terminales de aéreo, digamos, algo, digamos, pasan en otras localidades. Bueno, es una forma de salvar estos inconvenientes. Pero bueno, verdaderamente digamos, no es una estrategia que uno podría tomar en todas y cada una de las provincias. Bueno, y por supuesto ninguna de ellas resuelve el problema del turismo interno, interprovincial, ¿no? Que se nos escapa a todas las la segunda estrategia, que obviamente es la más utilizada y debe ser así, quizás sería la más apropiada, cuando la primera no es posible, es la posibilidad de contar con, digamos, de usar una combinación digamos, de buscar contabilizar los turistas a partir de los medios de alojamiento. ¿Sí? Básicamente, ahí tenemos todo lo que es digamos, la medición de los viajeros en hoteles y para hoteles, que ya mencionamos bastante digamos, de algunas de las complejidades, que algunos no son todos viajeros, pero quizás por eso hay que combinar esto con encuestas de perfil. Entonces tenemos ventajas que es también podemos conocer el universo de nuestros pernoctes en hoteles y para hoteles al menos, digamos, ¿no? En hoteles y para hoteles y quizás algunos otros tipos de alojamiento. O sea, aplicando encuestas de ocupación. Por eso, un punto importante es el documento técnico número 2, donde vamos a tratar y discutir problemáticas de la ocupación hotelera, ¿no? De la medición de la ocupación hotelera de la ocupación hotelera, digo bien, de los turistas, de los pernoctes, de los viajeros hospedados en hoteles, ¿no? Y el DT4, que es nuevamente encuestas de perfil. Ahí, digamos, podríamos a partir de estas encuestas de ocupación conocer el universo y atender ciertos problemas de perfil con las encuestas de demanda. Y obviamente tiene una ventaja también. En muchas, no todas, pero en muchas de las localidades, en muchas de las provincias, esta parte es la parte, digamos, es la frutilla del turismo. Sí, es el turismo, frutilla del turismo, digo, en el sentido que atiende, digamos, quizás no la mayor cantidad de turistas en términos numéricos, pero sí los que gastan más, los que son objetivo de política pública, ¿no? Porque, digamos, muchas veces el objetivo de política pública no es que vengan más turistas a visitar familiares y amigos, sino que vengan más gente a visitar nuestros destinos, a gastar, a hospedarse en los hoteles, qué sé yo, digamos, ¿no? A que vengan más turistas por ocio, que es razonable. Entonces, digamos, atender bien la necesidad del turismo, digamos, atender bien este segmento de turistas y medirlo bien, muchas veces, digamos, te diría que es muy prioritario antes que, digamos, tal vez gastar esfuerzos digamos, y dispersarnos en lo que es más importante de la medición. Bueno, desventajas, obviamente, no cubre todas las formas de turismo y por lo tanto, sobre todo las no hoteleras, y básicamente el alojamiento privado o el alojamiento de alquiler, digamos que también obviamente tiene un auge, el excursionismo, todas estas partes que están fuera del sector hotelero y para hotelero tenemos problemas que se pueden atender, digamos que no es que no se pueden atender, sino se podrían atender a través de encuestas de perfil, nuevamente, pero hay que tenerlas. Y bueno, y tiene un problema de agregación que ahora lo vamos a ver, pero también es de alguna manera resoluble. Finalmente, podríamos hablar de una tercera estrategia, digamos,
que hoy está muy en boga, al menos en los términos, digamos, que se llama la estrategia de, bueno, si no hacemos encuestas, digamos, si no tenemos estrategia de salida, digamos, estrategia de los medios de alojamiento, podemos tener una estrategia de qué nos aporta lo que se conoce como el Big Data. Teléfonos celulares, digamos, historial de ubicaciones en Google o distintas apps, las tarjetas de crédito. Tuvimos la experiencia reciente, pero lamentablemente, digamos, y por suerte, quizás corta en el tiempo, que va a ser la declaración obligatoria de viajes por COVID. Digamos, ahí tuvimos una fuente de información que digamos, en casi todas las provincias, en 17 de provincias argentinas, tuvimos que registrarnos para viajar a través de una app, ¿no? Entonces nos registrábamos y esa información generó un registro único y total del turismo interno. Por supuesto, no exento de problemas, como ninguno de los problemas del... Pero, digamos, eso, digamos, a ver, si bien fue riquísimo como experiencia de medición, por suerte va a ser corta porque espero que la pandemia nos deje volver a un estado, digamos, más normal, como era antes, una nueva normalidad, como decimos. Tiene ventajas, ¿no? La estrategia esta a través de los datos Big Data, que es, por ejemplo, bueno, no hay entrevista, no hay necesidad de recordación, no hay encuentro con personas, o sea, dependemos, ¿no? Ya, digamos, no nos vamos a, digamos, toda esa parte que uno dice, no hay expansiones, mentira, hay expansiones, digamos, quiero decir, son muestras, pero bueno, digamos, no hay necesidad de contacto humano, digamos, que muchas veces, y grandes dolores de cabeza, no dependemos del humano, de las cuestiones de respuestas. Y otra ventaja es que tenemos enorme cantidad de información, ¿no? Miles y miles de datos, eso es lo importante del dato. Pero también, digamos, no es que está exenta de dificultades. Primero, y la más obvia de lo que tratamos es, che, muy lindo, pero ¿cómo operacionalizamos el concepto de visitante en el marco de una estadística de Big Data? Digamos, eso es una problemática que algunas experiencias, digamos, la podemos ver. Digamos, la población no es una población seleccionada al azar. Esto es un tema que se estudia muchísimo, que es, nosotros conocemos mucho sobre algo y nada sobre otra cosa. Nada sobre la otra cosa. Y muchas veces se supone que lo que se conoce es igual a lo que no se conoce, y eso es claramente no cierto. Quiero decir, aquel que lo puedo seguir con un teléfono no es igual que aquel que no lo puedo seguir con un teléfono. Digamos. Entonces ahí nos genera mucha luz sobre algunos universos y muy poco y nada sobre otros. Son problemas para atender, digo, no quiere decir que sea mejor o peor que otras cosas. Y básicamente en Argentina no hay ninguna experiencia de medición de volúmenes de turistas a partir de Big Data. En el mundo, digamos, también son contadas con los dedos, y verdad que, digamos, si bien es algo que luce como que está yendo en algún sentido, se nos viene, digamos, hoy tampoco encontramos digamos, a ver, no existe país hoy que mida, no quiero decir no existe porque tampoco quiero ser tan dogmático en el sentido que tampoco conozco el 100% de todas las experiencias de los países mundiales. Pero quiero decir, en la mayoría de los países que hacemos estadística de turismo o que nos encontramos en el Comité de Estadística de Meta, etcétera, no hay ninguno de ellos que produzca estadística de turismo interno solo a partir de información de Big Data, digamos, o turismo receptivo, etcétera. Generalmente todavía utilizamos otros métodos. Bueno, y los costos obviamente es otro de los problemas, que a veces cuando nos enfrentamos a esto tenemos altos costos. Ahora sí vimos experiencias absolutamente lindas en términos de Big Data, utilización de teléfonos celulares, tarjetas de crédito, digamos, para la descripción del turismo. Por ejemplo, digamos, Ciudad de Buenos Aires seguro nos podrá contar experiencia que ha tenido en, por ejemplo, la utilización de teléfonos celulares para hacer mapas de calor en la ciudad, cosa que para la política pública es absolutamente interesantísimo, ¿no? O sea, cómo a partir de las mapas de calor, o sea, a partir de la detección de los turistas por antena, podían ver que a la tarde estaban en un lado, a la noche estaban por otro, cómo se movían los turistas de la ciudad, y a partir de allí, que básicamente es una herramienta extraordinaria para generar política allí, digamos, para mejorar digamos, para actuar en mejorar la calidad del viaje de los turistas, ¿no? Bueno, me dedico un poquitito a
a los problemas de agregación. Los problemas de agregación es sencillito, digamos que decir, habíamos visto una definición de, o sea, no me voy a mucho más que esto, había una definición ¿no? de la definición de turistas, habíamos hablado del recorrido, y acá, digamos, tenemos este mapa de recorrido, donde tenemos una provincia A, una provincia B, un destino 1, un destino 1 de la provincia A, un destino 1 y un destino 2 de la provincia B, ¿sí? Entonces, sí, más o menos este es el recorrido. Una persona sale de la provincia A, va al destino 1 de la provincia A, después recorre el destino 1 y 2 de la provincia B. Nada más que eso, sencillito. Básicamente los mismos destinos que vimos hoy. Espero que no me pase. Bueno, y acá dice el número de visitantes en un territorio no es igual a la suma de los visitantes de los niveles subnacionales. ¿Esto qué significa? Que si yo parto de una medición de localidad, ¿se acuerdan que la definición del receptivo local era desde que entra hasta que sale de mi localidad? Entonces, por lo tanto, digamos, en este recorrido, ¿cuántos receptivos locales tenemos? Digamos, si yo me baso, acá digo, la provincia A, destino 1, levanta la mano y dice, yo tuve un turista. Pernoctó acá una persona, lo tengo medido en mi encuesta de ocupación hotelera. El destino 1 de la provincia B levanta la mano y dice, yo tuve un turista. Y lo mismo hace el destino 2 de la localidad B. Acá hubo un turista que subió a mi montaña. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo agarro las localidades y voy a tener 3 turistas. ¿Sí? Cada una de las localidades me contó el palote del turista. Entonces yo a partir de la adición de las estadísticas de las localidades voy a tener 3 turistas. Esto es un problema básicamente en encuestas de ocupación hotelera. Cuando yo sumo viajeros en hoteles, lo que voy a tener es 3 turistas. Cuando yo voy al ámbito provincial, en el mejor de los casos, si alguno tiene un conteo, digamos, si usa no la estrategia de sumatoria a partir de alojamiento, sino que utiliza otra estrategia como la 1 o la 3, digamos, vamos a terminar concluyendo que en este universo hay 2 turistas. Uno que estuvo en la provincia A y otro turista que estuvo en la provincia B. La provincia A levanta la mano y dice, yo tengo un turista receptivo en mi provincia, interno, porque también vivía en mi provincia. ¿Sí? Salió de mi provincia y tuvo un destino principal dentro de mi provincia. Y la segunda, la provincia B, dice, yo tuve un receptivo, porque era un no residente de mi provincia, pero que visitó mi provincia. Entonces sumo los 2 y tengo 2 turistas en este territorio. Pero finalmente, si me dedico a la estadística nacional, esto fue un viaje interno de una persona que abandonó cuyo recorrido, ¿no? Su recorrido tuvo 3 visitas en 2 provincias distintas, pero en definitivamente lo que tuvimos fue una única persona que abandonó su lugar de residencia habitual y llegó hasta él solo visitando un único país con 3 visitas dentro del mismo. Entonces lo que digo es, no hay errores ni confusiones conceptuales. Estamos hablando de unidades distintas y hay que tenerlas en cuenta en la medición. Estas unidades parecen, porque cuando combinamos, digamos, la propia definición se va transformando cuando vamos cambiando la unidad espacial sobre la cual estamos midiendo. Y también cómo atendemos la problemática con distintos recursos o con distintos instrumentos de medición, también vamos a encontrar que las unidades de medición, ¿no? Las unidades de análisis son distintas y por lo tanto vamos a tener mediciones distintas. Pero insisto, no son errores que la EBIT, por ejemplo, tenga menos turismo en una provincia que la suma que la provincia le da de todas las visitas a sus localidades. Obviamente, digamos, quiero decir, no es un error. ¿Por qué? Porque la EBIT midió como un único turista y no como la cantidad de visitas que hicieron. Por ejemplo, digo, lo mismo cuando comparamos otras cosas. A veces, mismo en un operativo quincenal de la ocupación hotelera, da una cantidad de visitantes, o sea, si yo tengo una persona que excede la quincena, yo tengo 2, o sea, un mismo viajero en un hotel que se hospedó durante la quincena 1 y quincena 2, depende cómo si yo mido pernoctaciones y le divido para estadía, digamos, en un recurso de encuesta hotelera me va a dar que tengo 2 visitantes.
¿sí? Porque yo divido las pernoctaciones de la primera quincena sobre la estadía de la primera quincena, las pernoctaciones de la segunda quincena, dividido la estadía de la segunda quincena, se van a encontrar, digamos, lógicamente, que van a tener 2 visitantes. Por ejemplo, la encuesta de ocupación hotelera con periodicidad mensual va a medir 1. Entonces, después lo vamos a ver en detalle. Pero lo que quiero decir es que utilizando eventualmente el mismo recurso, ¿no? Pero uno con periodicidad quincenal y otro con mensual, que se llama encuesta de ocupación hotelera, pero detecto y calculo a los visitantes de forma distinta, vamos a tener resultados distintos. Insisto, no son errores, son, confusiones conceptuales, tratarlos como iguales. Si quieren, como una cierre de esta parte, podríamos decir que estas apreciaciones no implican que, aunque sea deseable, indefectiblemente debamos medir todo, porque es muy complejo medir el todo. Pero sí, que tenemos que ser, lógicos en buscar un marco metodológico que nos sirva, que nos represente en la importancia de lo que queremos medir, y bueno, y tener en cuenta las limitaciones, ¿no?, de los diferentes tipos que se presentan. O sea, básicamente, ser conscientes de lo que podemos, lo que dejamos afuera, y por qué elegimos lo que elegimos, ¿no? 2 filminas finales. No sé, Vicky, si estaba en tiempo. Estamos un toque ahí, pero... Sí, tenés razón. Entonces, esto rapidísimo. Básicamente el proceso de armonización, a pesar de todo, que estuvimos una hora hablando de todo esto, el proceso de armonización no se limita a la definición de turismo, ¿sí? También hay otras cosas que normalizar en un proceso de armonización, que tienen que ver con, qué es el gasto, qué es el motivo del viaje, qué es paquete turístico, qué son los tipos de alojamiento. O sea, verdad que la armonización implica no solo entender cuál es la unidad de análisis que medimos, sino que además es entender un montón de conceptos y clasificaciones que tenemos que, de alguna manera, armonizar. Cuando yo hablo de paquete turístico, que tenemos de acuerdo los que estamos acá, que paquete turístico es más o menos lo mismo para todos, porque si no yo voy a medir, yo tengo 10 paquetes, vos tenés 5 y no sabemos qué estamos comparando. No me extiendo más. Pero alcanzar un marco metodológico común, basado en las recomendaciones internacionales, lo vemos como el camino hacia dónde ir, definir operacionalmente, varios de los conceptos, dentro de ellos entender, tener algunos pisos comunes entre todas las provincias para entender lo que es un visitante de lo que no es, y saber a partir de allí cómo nuestras mediciones, impactan sobre esa definición. Y, bueno, todo esto es ponernos de acuerdo en algunos, ¿no?, en algunos conceptos básicos en materia metodológica, en algunos acuerdos básicos en metodología, también es parte de la armonización. Todo esto, obviamente, para alcanzar estadísticas básicas de turismo robustas, fiables y explicables por todos nosotros hacia nuestras autoridades, ¿no?, que son los que nos están preguntando el tiempo por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Muchas gracias. Bueno, comentarles un poco esto, lo que queríamos también incorporar en este primer encuentro era esto, la información que nosotros, los operativos, por ahí para algunos ya es repetitivo, lo conocen, algunos más menos, pero hay otras personas que no, así que está bueno también darlos a conocer. Así que bueno, voy a contar un poquito cómo es el sistema de estadísticas de turismo en la Argentina. Y bueno, empezar a contarles sobre estos operativos nacionales, ¿sí?, nuestros caballitos de batalla, como le decimos, que son nuestras gran fuentes de información. Y un poco empezar a contar esto, que era lo que planteaba Rodri antes, en cuanto a que eran las recomendaciones internacionales sobre los diferentes tipos de turismo que tenemos, y bueno, cómo las estadísticas podrían atender a cada uno de ellos. Nosotros estos tipos de turismo los tenemos, los cubrimos con diferentes encuestas, operativos. Son estas 3, y estos operativos de encuesta a nivel nacional. Es la encuesta de turismo internacional, que la llamaremos ETI de aquí en adelante, la encuesta de viajes y turismo en hogares, la EVIT, todo lo que tenga que ver con el turismo nacional, como dijimos que era el turismo interno más el emisivo, y después teníamos el turismo interior, que se refería a todo lo que era el turismo interno más el receptivo, que tenemos la encuesta de ocupación hotelera y parahotelera, la EOH, sus siglas.
Así que bueno, un poco siguiendo estas recomendaciones, nos dicen los países tenemos que dar información estadística sobre los tipos de turismo, y nosotros la verdad que podemos decir bastante de eso. Pero esto, digamos, tuvo su evolución, ¿no? Y nos interesa acá ahora mostrarles un poquito que las cosas, obviamente, es un trabajo de ponerle como mucha, digamos, de compromiso en cuanto a poder generar más y mejores estadísticas, ¿no? Y por suerte en el tiempo nos acompañó haber tenido grandes logros. Por ejemplo, bueno, acá empiezo a comentar en esta línea de tiempo un poco cuál fue la evolución de estos operativos. Empezábamos allá en el 2004, estos dos operativos, la ETI y la EOH. La ETI iniciábamos un relevamiento continuo, ¿sí? Continuo, es decir, todos los meses del año hacemos la encuesta, y la realizábamos en ese Parque y en el puerto de Buenos Aires. La EOH también iniciábamos en el 2004 y se relevaban en 17 localidades de importancia turística. Luego, con el tiempo, en el 2006, la EOH suma nuevas localidades. Ya dejábamos de dar información de 17 localidades para pasar a dar información de 39, ¿sí? Y en el 2006 también se iniciaba como una primera estimación puntual la EBIT, ¿sí? Que la realizamos en ese año, que tenía estas características, como decía Rodri antes, que la mencionaba, de un periodo de recordación anual, y fue esa estimación en ese año. Luego, en los siguientes, en el 2007, la EOH suma más localidades, pasamos a tener 44, en el 2009 sumamos en 49 localidades autorrepresentadas, es decir, todos los meses damos información de esas 49 localidades de nuestro país hasta la actualidad. En el 2010 incorporamos un nuevo paso fronterizo, que es el aeropuerto de Córdoba, así que bueno, fue un gran momento también sumar nuevos pasos para relevar. En el 2012, y ahí empieza el proceso continuo del relevamiento continuo del EBIT, ¿sí? Con otras características a las del 2006, que después en los próximos encuentros vamos a detallar un poquito las características. Yo hoy voy a mencionar algo sobre los operativos, pero seguramente en los próximos vamos a ahondar más. Pero bueno, en el 2012 arrancábamos este operativo continuo. Y en los siguientes años, en el 2018, tenemos dos grandes novedades. Sumamos el paso internacional, el Aeropuerto Internacional de Mendoza, y Cristo Redentor. Volvemos a tener información de un paso terrestre. Antes no lo mencioné, digamos, antes del 2004 hubo experiencias anteriores de pasos terrestres, pero bueno, fueron puntuales y no siguieron en el tiempo. Todo lo que estoy comentando, sí, ¿no? Se empezó a hacer de forma continua. Para nosotros, estas cosas, decir que es información continua, es un punto a destacar. ¿Por qué? Porque tenemos novedades, tenemos información del sector que continuamente podemos monitorearlo, hacer su seguimiento. Son operativos que no se discontinúan, y para alguien que analiza, ¿no? Nosotros que trabajamos en el sector, poder hacer una serie histórica, ¿no? Ver un poco la evolución de los últimos años, es algo clave, ¿no? Podemos analizarlo y ver qué pasa. Si con los datos no tenemos información, claramente el análisis del sector pasa a ser muy escaso, digamos, poco interesante. Así que, bueno, esto fue un poco nuestra historia. Ojalá que todo esto siga creciendo, y ojalá que también en sus provincias también puedan encontrar cierta evolución que les permita empezar a tener más información del sector, ¿no? Entonces, si nos comparamos un poco la Argentina con otros países en términos de las estadísticas que tenemos, la verdad que estamos súper contentos de todo lo que tenemos, ¿no? Porque nos podemos comparar con otros países de referencia en cuanto a la generación de estadísticas de turismo, y la verdad, por ejemplo, España, que es un gran referente, bueno, digamos, tenemos los mismos tildes que acá poníamos en cuanto a lo que es, obviamente que España tiene muchos otros operativos que nosotros no tenemos, pero a lo que voy es que estos 3 operativos interesantes de lo que es el turismo en hogares, una encuesta de frontera, una encuesta en alojamiento, bueno, Argentina está ahí también poniendo su tilde de que sí lo tenemos.
un poco cuál es la estructura de las estadísticas nuestras, es decir, toda la información que nosotros en la Dirección Nacional de Estadística tenemos, y como les comentaba, para ir acá empezar a ver un poquito, están estos operativos que los realizamos, cuáles son nuestros compañeros en este viaje de hacer estadísticas, y bueno, el INDEC es nuestro aliado en esto, que nos acompaña hace varios años, y nos da como un poco ese respaldo técnico en cuanto para hacer buenos operativos. Levit también la realizamos, se realiza con una consultora privada, una licitación pública, y también tenemos la suerte de seguir haciéndolo con digamos, empresas que hacen muy bien lo que es el turismo, la medición del turismo interno. Y otros operativos, que tenemos la estimación del turismo internacional, ¿sí? La estimación de turistas, ¿sí? Esto se refiere al movimiento total de la Argentina, todos los pasos terrestres, marítimos, fluviales y aéreos, ¿sí? La estimación del número de turistas a nivel nacional de la Argentina. Esto lo realizamos nosotros, a partir del 2018 empezamos a hacer esta medición, nos hicimos cargo nosotros, antes la hacía el INDEC, el área de balanza de pagos, y ese fue un momento muy importante a nosotros, creo, un crecimiento, digamos, para poder empezar a tomar las riendas de esto, digamos, de esta publicación, de la información para medir de la actividad del turismo receptivo, porque bueno, ahí hicimos como una gran mirada de las recomendaciones, volvimos, empezamos a discutir nuevamente, y la verdad que bueno, llegamos a poder publicar. Por ejemplo, hoy se publica la estimación del turismo internacional del mes de julio, ¿no? Así que, bueno, esto fue también un gran momento a nivel de las estadísticas para nosotros. Después la estimación de turismo internacional, de lo que es el gasto, eso lo sigue realizando el INDEC, el área de balanza de pagos. Y después también lo que es la cuenta satélite de turismo, que este es también una gran estadística que estamos esperando, que están próximos a salir los primeros resultados. Así que esto se hizo de la mano también junto al INDEC. Y así que bueno, vamos a tener buenas novedades dentro de poco cuando se publiquen los resultados. ¿Qué otra información de otros operativos? Tenemos todo lo que son los registros administrativos, toda la información que vamos a ver también en los próximos encuentros, en cuanto a todas las estadísticas que podemos generar con los registros administrativos. Nosotros tenemos lo que tiene que ver con la información de las visitas a los parques nacionales, que lo hacemos junto con la Administración Nacional de Parques Nacionales, el padrón de alojamiento, lo que llamamos el PUNA, ¿sí? Por la información que nos proveen todos ustedes, ¿sí? Del stock de alojamiento, de plazas y de habitaciones disponibles, la información de transporte aéreo de cabotaje internacional en función de la información que recibimos de la ANAC, las estadísticas, ¿sí? de todos ustedes, ¿sí? Que tratamos de recopilar, y ahí está Mariana y Lore molestándolos, para tener toda... Es una buena oportunidad para agradecerles, ¿no? A claro todos, que sí. que todo claro el que tiempo sí, le estamos Mari. pidiendo información. Lógico. Es un buen momento, sí, y la importancia para nosotros de tener toda esa información, porque lo que estamos tratando es armar estos sistemas, estos grandes, Mariana y Lorena, cada vez que reciben su información, estamos tratando de sistematizarla, de volcarla a una base que sea fácil para nosotros también poder procesarla y poderla poner en uso, todos esos datos que ustedes generan, y es ponerlo un poco en valor. Así que, obviamente, agradecerles siempre en toda la información que nos brindan, aunque a veces los molestamos en los peores momentos, que es la temporada de verano, por ejemplo, pero bueno, nada, entendemos que es por una buena causa, digamos. Bueno, y otra información que tiene que ver con el scrapping de tarifas hoteleras y alojamientos, que lo relevamos con lo que es de Booking, la información de Booking. Así que bueno, no me extiendo mucho más. Algo importante también para decirles sobre esto es de las estadísticas de turismo, dos cosas que nos parecen fundamentales y tiene que ver con lo que también Rodri explicamos en esta primera parte de este encuentro, que tiene que ver cómo nosotros, dos mundos, digamos, que tiene que ver con lo que es las recomendaciones internacionales, las definiciones, todo ese mundo teórico que la OMT nos baja línea en estos conceptos, cómo nosotros lo hacemos uso continuamente para la hora de generar estadísticas, ¿sí? Y
Y por el otro lado, la pata de lo que es la metodología estadística, todas las consideraciones, todas las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer medir el turismo según esas recomendaciones, ¿sí? Cuando queremos medir un turista, cómo lo tenemos que hacer, los operativos, cómo tienen que estar armados para que podamos hacer cosas bien hechas, digamos, ¿sí? Con métodos probabilísticos, con muestras representativas, ¿sí? Así que estos dos mundos es como que tratamos continuamente de tenerlos en conexión para hacer las cosas bien. Bueno, ¿cómo es la difusión de la información que nosotros tenemos? Nuestra gran, digamos, novedad en estos últimos años es lo que es datos abiertos de turismo. Luego vamos a pasar el link por si alguno no lo conoce, ahí en el chat podemos igual ponerlo. Todo lo que es datos abiertos de turismo, donde tenemos un montón de información, que la idea es información en formato abierto, es decir, cualquier persona con cualquier sistema, sea un Excel, SPSS, la información como la procese, puede levantar los datos que nosotros estamos volcando allí y hacer uso de ella. Así que esta es una imagen donde van a ver las diferentes temáticas, y uno elige una de ellas, se metería en lo que es el sector hotelero, se van a encontrar con esta página, con esta imagen, donde lo que van a ver en la parte de datasets, ¿sí? Todos, cada uno, acá este es un listadito muy extenso porque colgamos mucha información, pero bueno, a la hora de poner la imagen tuvimos que recortarlo, donde tenemos un montón de datos que estamos tratando de poner a disposición para que cualquiera pueda usarlo. Luego, en la parte de series de tiempo, tenemos información que nos muestra gráficos, ¿sí? De diferentes cruces de información. Entonces, si ustedes cliquean, después si tenemos tiempo en otro momento, en este encuentro o lo que sea, podemos mostrar un poquito esto, o si no, también ustedes pueden chusmearlo. Les muestra gráficos muy interesantes históricos. Así que está buenísimo toda esta parte de datos abiertos. Bueno, la página tradicional, que pronto va a cambiar de lo que es Iberá barra estadística, donde tenemos también estas secciones donde volcamos todos los informes de prensa, ¿sí? Básicamente ahí están todos los documentos. Bueno, y hasta ahí, digamos, esta es la información donde nosotros, nuestra vidriera, donde ponemos toda la información que se produce. Nos metemos ahora un poquito, y perdonen si voy un poco rápido, así también nos queda un resto para después discutir y hablar un poquitito, pero bueno, esta parte está bueno, me tomo también, porque creo que esto es útil para ustedes, es bueno, cómo las estadísticas nacionales tienen un montón de información que pueden usar las provincias ustedes, ¿no? Con los datos que se generan. Y una de las cosas que me interesaba decir es, si bien los operativos nacionales están diseñados, digamos, para dar información a nivel regional y a nivel total país, igualmente podemos encontrar información que es útil para el uso provincial. ¿Esto por qué fue diseñado a nivel regional en su momento? Porque, como les comentaba antes, estos operativos surgen en el 2004, en el 2004 estaba, digamos, lo que era el Plan Federal de Turismo Sustentable, el FEDS, que seguramente muchos de ustedes lo escucharán, lo habrán escuchado, y lo que dividía el país en estas 7 regiones turísticas. Entonces, los operativos nacionales surgen, digamos, para poder dar información sobre estas 7 regiones y para el total nacional, así que por eso tienen esta desagregación. Pero igualmente hay mucha información provincial que también pueden servir. Y vamos a comentar entonces un poquito esto, qué información tenemos por operativo. Primero empezamos a contar sobre lo que es la encuesta de turismo internacional. Para los que no la conocen, acá hago una pequeña caracterización de este operativo. Es un operativo de frontera, ¿sí? Se realiza básicamente en los aeropuertos. La realizamos, como ya habíamos dicho, el INDEC y el MINTURDEP, nuestras siglas, desde el año 2004 hasta la actualidad. La intención, o digamos, el objetivo de esta encuesta es caracterizar el flujo y medir el gasto. ¿Sí? Es una encuesta que, digamos, a nivel trimestral podemos saber el gasto turístico, por eso es de gran importancia para nosotros, ¿sí? De los visitantes no residentes, mientras están viajando a la Argentina, todo lo que es el turismo receptivo, y de los argentinos, es decir, de los visitantes residentes, cuando se encuentran en el exterior. Es de carácter mensual, y como planteábamos antes, se realiza principalmente en pasos aéreos, ¿sí? Se dice Jorge Newbery, Córdoba, Mendoza, también está en el puerto de Buenos Aires, y en el paso terrestre Cristo Redentor entre Mendoza y Chile. Los datos son publicados mensualmente y se difunden más o menos 35 días luego de vencido el periodo de referencia. Por eso, como les comentaba,
Hoy, además, sale esta encuesta también con datos de julio. Entonces, hoy nosotros tenemos la información del turismo nacional, de todas las vías, y la información de la ETI referida a julio. Y obviamente esta encuesta, porque nosotros consideramos que es de muchísima importancia, más allá de todos los datos que da, porque con toda esta información, con estos pasos, estos 6 pasos que nosotros medimos, captamos el movimiento turístico del 40% del total nacional, ¿sí? Así que, bueno, es un grueso. Cuando damos el perfil, obviamente tenemos que saber que es de este 40%, principalmente aéreo, pero bueno, estamos hablando de un flujo muy importante. Bueno, ¿qué información la ETI nos da a nivel provincial? Bueno, para mí lo que es muy importante es esta información de destinos visitados. Lo que van a ver acá es la pregunta 21, es una pregunta, digamos, este formato era lo que estaba vigente hasta el año 2018 en los cuestionarios que le hacemos a los turistas no residentes en el momento del preembarque, cuando están sentados, o estaban sentados en su momento antes para volver a sus países. Se le preguntan cada uno, se le preguntaban estos listaditos de los destinos, eran 18 posibilidades de destinos visitados, donde le preguntaban la cantidad de noches que se quedaron y los tipos de alojamiento que usaron. Así que aquí podíamos saber un montón de información por provincias, pero bueno, estaba con este agrupamiento. A partir del 2019, ¿qué hicimos? Cambiamos todo esto y lo cambiamos, pero seguimos pudiendo reproducir la información, ¿sí? Porque una de las cosas importantes es que cuando uno introduce cambios en cualquier encuesta, es tratar de tampoco, dentro de lo posible, de no discontinuar la información que estaba antes pública, ¿no? O lo que teníamos que, hacíamos información sobre ese uso, sobre esos destinos. Entonces, en el 2019 lo que nos pareció mejor es no presentar esos 18 destinos definidos, sino hacerlo libre, es decir, que libre en el sentido de que todas las personas nos iban a dar el itinerario completo de cada uno de los ciudades, destinos que había visitado. Entonces, acá vamos a poder tener una apertura total, podemos conocer todos los destinos, todas las ciudades de una provincia, y se pueden armar los destinos provinciales, ¿no? Para todas las ciudades que hayan declarado. Se le va a preguntar la cantidad de noches y los tipos de alojamiento nuevamente. Así que me parece que esta información que nos va a dar la ETI, me parece que es sumamente útil para ustedes, para todo lo que tenga que ver con el turismo receptivo, ¿no? Bueno, ¿qué otra información importante, interesante? Bueno, lo que es el turismo internacional, que sería para el resto de los pasos no ETI, que comento acá también las principales características, que son básicamente esto, como yo les decía, información para todos los pasos de la Argentina, donde principalmente la información que nosotros la realizamos con los datos de migraciones, con los registros migratorios. Todos los días nosotros tenemos información diaria de los movimientos de migraciones que nos cuelgan, lo tenemos nosotros en Iberai, lo podemos descargar todos los días. A partir de esa fuente de datos, más la información de la encuesta de turismo internacional, nosotros con todo eso hacemos la estimación de turismo internacional. Obviamente acá los datos también son publicados mensualmente y se difunden 35 días, el tiempo que mencionábamos de la ETI, porque ya les decía que se publicaban los dos informes juntos. Entonces, ¿qué nos puede dar el turismo, la información de las estadísticas de turismo internacional para el uso provincial? Y con mucha alegría decimos de esta novedad, de este tablero que está disponible, que es un tablero de Iberá, que también después van a poder mirarlo y chusmearlo, donde lo que básicamente es a partir de la información que tenemos de esto de turismo internacional, para todos los pasos, vamos a poder jugar y tener información tanto del turismo receptivo como del emisivo, para cada una de las provincias. No sé si van a ver ahí. Ahora si nos da un tiempito, juego un poco con esto para que lo puedan mirar, pero bueno, van a poder tener el detalle exhaustivo, por ejemplo, de todos los diferentes pasos, ¿sí? De sus provincias, todo el movimiento de turismo no residente por mes, por año, los principales orígenes, ¿sí? Así que me parece que es una fuente de información y de forma amigable que ustedes van a poder consultar los datos. Van a poder copiarlo o bajarlo en un Excel para poder hacer uso de eso.
Bueno, ¿qué otra información tenemos? Está la información de la encuesta de ocupación hotelera. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya la escucharon, la EOH, donde la realizamos con el Ministerio de Turismo y el INDEC desde el año 2004, y como también todos saben, lo que trata es de ver, digamos, seguir un poco, medir la evolución del turismo internacional e interno desde la oferta, es decir, a los establecimientos hoteleros y parahoteleros. Es una encuesta que se realiza mediante un formulario estructurado que completan manualmente, acá digo de los propios hoteles, pero ya hace un tiempito que los 4 y 5 estrellas se está haciendo por web. Así que bueno, esos son como los próximos pasos y los nuevos desafíos que vamos a tener que plantear para poder cada vez tener más información por vía web y no con el formulario papel, y bueno, todas las ventajas que esto puede tener, que muchas veces podemos generar información antes y no esperar que el formulario después se cargue, y bueno, todo el proceso para tener la información en una base de datos. Bueno, como saben también, la información está publicada mensualmente y se difunde 50 días vencido el periodo de referencia. Y la información está a nivel localidad, esas 49 localidades que yo les mencionaba antes, a nivel regional y a nivel total país. ¿Qué información podemos tener de la encuesta de ocupación hotelera? Bueno, tenemos bastante información, pero siempre teniendo en consideración una obviedad que voy a decir, pero es del sector hotelero, ¿sí? No es de todos los tipos de alojamientos, sino nos enfocamos de lo que es el sector hotelero. Y información de estas 49 localidades, ¿sí? Que bueno, son bastantes localidades en las cuales hay información mensual de la cantidad de pernoctes, de los viajeros hospedados, si son residentes, si no son residentes, las tasas de ocupación, el personal empleado. Bueno, mucha información que todos los meses se encuentra disponible de estas 49. Acá lo que poníamos era un cuadrito que sí se ve un poquitito chiquitito, pero bueno, cuál era la cobertura, está en el documento técnico 1 también, cómo es la cobertura de las localidades que incluye la EOH sobre el total de las plazas provinciales, y bueno, obviamente que hay provincias que por ahí están más cubiertas con las localidades que releva la EOH y otras no tanto, pero lo que se trató es que todas las provincias tengan por lo menos algún destino, una localidad incluida. Obviamente que la pregunta es ¿por qué no más? ¿Por qué ciertas localidades no están? O sea, imagínense que tener estimaciones desde el 2004 en 49 localidades, hay un gran presupuesto atrás, así que tener esta información y de forma continua, para nosotros sería ideal poder sumar nuevos destinos, pero bueno, a veces es lo que uno puede, no lo que quiere, y bueno, ojalá que podamos sumar más, pero a lo que voy es que con esto también es un montón, ¿no? Bueno, ¿qué información tenemos? Que me parece que esto es útil también para estas 49 localidades. Una de las preguntas, que es esta imagen que ustedes están viendo, es la información de cuando se le pregunta la entrada de viajeros y las plazas ocupadas, se le muestra esta grilla, y donde acá van a tener todos los orígenes. Por ejemplo, esta es la parte de los turistas residentes, donde se nos muestran todos los orígenes provinciales, ¿sí? De dónde son residentes esos viajeros que se están hospedando. ¿Sí? Y en esta otra parte lo que estamos viendo es lo que es el turismo no residente, los principales países. Así que me parece que esta información también es muy útil, porque uno puede saber bueno, cuáles son las principales provincias que visitan ese destino, ¿sí? A la hora de hacer promociones, no sé, digo, diferentes cuestiones que pueden usarse estos datos, uno puede saber cuáles son sus principales principales provincias que lo visitan en su localidad, en su provincia. Así que bueno, esta información me parecía que era relevante para mostrárselas y ver. Esta información, si la buscan, digamos, pública, hay cosas que no están públicas, pero bueno, digamos, la información es para que la sepan, digamos, se puede plantear y trabajar la información a quien le interese, pero digamos, para que sepan que está disponible, ¿no?
Bueno, ponernos ahora, comentarles lo que es también referido a lo que es la encuesta de viajes y turismo en hogares, BIT, ¿sí? Que como mencionábamos antes, es una encuesta que trata de medir y caracterizar el flujo y el gasto de lo que es los viajes turísticos, tanto de los que pernoctan como que hacen visitas de un día, de las personas residentes en Argentina, tanto dentro del país, en lo que decíamos turismo interno, como en el exterior. Es decir, se capta todo lo que era el turismo nacional. ¿Sí? La encuesta también es de carácter mensual, se cuenta con antecedentes, ya decíamos, en el 2006, y a partir del 2012 se hace de forma continua. Es una encuesta que se hace telefónicamente a una muestra de hogares, a teléfono fijo, en todas las capitales de provincias, y los aglomerados urbanos, que sin ser capitales de provincia, cuentan con una población de 100.000 habitantes o más. En total, lo que muestra es que esta encuesta representa el movimiento, digamos, del 62,5% de la población. Así que también es un montón. Bueno, información bastante, es una encuesta súper rica, no sé si todos la conocen, pero es una encuesta que tiene un montón de datos, datos que tienen que ver con las características del viaje, ¿sí? Tipo de alojamiento, transporte, la estacionalidad, bueno, un montón de datos, y también una información súper rica que tiene que ver con la información sociodemográfica, que tiene que ver con la información por ejemplo, del nivel educativo, de las personas que realizan viajes, del sexo, la edad, el quintil de ingresos del hogar, las características ocupacionales, entre otros datos. ¿Qué información nos puede ser útil a la hora de hacer estimaciones provinciales? Bueno, principalmente acá lo que remarco es que esto, como a diferencia de la EOH, que nos hablaba solo, digamos, del sector hotelero, que es grueso también, digamos, a nivel provincial, en esta encuesta nos habla de todos los tipos de alojamientos, ¿sí? Nosotros se le pregunta cuando estamos llamando, haciendo las preguntas, qué tipos de alojamiento se quedaron, así que es información digamos, completa, y también se le preguntan todos los destinos regionales, provinciales, qué localidades visitaron. Así que a la hora de poder armar como también un perfil por localidad, por destino visitado, es sumamente interesante esta encuesta, porque bueno, podemos caracterizar a ese movimiento turístico que visita una localidad de interés y a una provincia de interés, la estadía media, las actividades, el motivo principal, ¿sí? Así que me parece que es sumamente interesante esta encuesta, y también, digamos, otra cosa que es importante, es que, como estábamos diciendo antes, que es la información que nos da de todos los tipos de alojamiento, a la hora de poder hacer, como digo acá a lo último, un cálculo de participación de turistas alojados en hoteles y no hoteles, la vamos a poder hacer, es decir, podemos relativizar cuánto mide el sector hotelero, por ejemplo, del resto del no hotel, a la hora de nosotros consultarle todos los tipos de alojamiento de los viajes que realizaron. ¿Sí? Entonces, esto como un posible expansor para los relevamientos del sector hotelero. Esto por ahí después, en próximos encuentros, vamos a poder hablar. Y algo que falta decir ahí, que también es importantísimo de esta encuesta, que después lo voy a agregar en esta presentación que me olvidé, pero esta información va a estar la base de microdatos en datos abiertos, ¿sí? Es la primera vez que vamos a volcar información de una base de microdatos, y bueno, para los que saben lo que significa todo esto, es un montonazo, porque todos van a tener disponibilidad de hacer uso y abuso de esta encuesta de turismo, digamos, de esta encuesta de viajes y turismo de hogares, con toda la información que esta encuesta tiene. Así que no va a ser, digamos, información, digamos, de cuadros preseleccionados, sino la mismísima base para que puedan hacer uso de ella. Así que para nosotros va a ser una gran alegría cuando publiquemos esto, que estamos ya por publicarlo. Como último dato también para comentarles, y creo que con esto cerramos, es la información que tenemos sobre un ejercicio que se hizo para estimar la demanda anual en cada una de las provincias, en base, digamos, a todas las encuestas, estos operativos que mencionamos. Se armaron unas fichitas donde está la información bueno, por provincia. Acá les muestro que está en la página de Iberá, donde acá van a ver un cuadradito que dice estadística de turismo por provincias, que bueno, fue un ejercicio que se hizo
en función de la información de los registros migratorios, ¿sí? de todo lo que era el turismo internacional, más lo de la ETI, para lo que es la parte de turismo receptivo, y para lo que fue el turismo interno usamos Levit, ¿sí? Así que, bueno, para que también puedan, que sepan que está disponible. Otras estadísticas que también vamos a ver de registros administrativos y en los próximos encuentros también va a haber una capacitación relacionada con este punto y es decir, toda la información que los registros administrativos nos proveen a nivel provincial. Por ejemplo, parques nacionales con 35 parques nacionales y con la información de las visitas en cada uno de ellos, que muchos de ellos están en sus provincias. En la parte de información de aerocomercial, con información de vuelos nacionales e internacionales por provincia. El PUNA, ¿sí? el Padrón Único Nacional de Alojamiento, con información en cada una de las localidades y datos, digamos, agregados a nivel provincia. La información de peajes también, que, bueno, información de movimiento terrestre vehicular, ¿sí? Que, bueno, cada vez es ahí Mariana también la que está copiando todos estos datos y con intenciones de seguir sumando más información, que, bueno, es todo bueno y útil a la hora de saber un poco más del sector. Bueno, y hasta aquí llegamos.